Sí, no sé dónde está. Sí. Hola. ¿Qué tal? ¿Escuchas? No, yo, la estación experimental hace unos 3, 4 años cumplió los 50 y me pidieron que hiciera una historia súper resumida en las 10 páginas de qué había pasado con la agricultura en esos 50 últimos años. Sí. Yo me extendí un poco más atrás, hasta el comienzo de la década del siglo XX, digamos, y exclusivamente fijándome en la producción extensiva de granos de Argentina. Y establecí 3 etapas, así, una sintética síntesis, una que iba de comienzos del siglo XX hasta los años 25-30, que yo la llamé el gran crecimiento del principio del siglo XX, Sí. donde vinieron todos los inmigrantes, la región pampeana, se empezó a producir y pasamos de más o menos 5 millones de toneladas a 18 millones de toneladas. Después viene una etapa que yo llamé de 40 años de estancamiento, desde el año 25 hasta el año 65, donde toda esta etapa, la producción de granos de Argentina no llegó a los 20 millones de toneladas. No. Y tuvimos incluso, como usted lo mencionó antes, en la época de Perón, los 2 quinquenios más bajos de los últimos 100 años en producción de grano, que fueron el de 45-50 y 50-55. Pero a partir del año 65 se produce la tercera etapa que yo llamé de la revolución tecnoproductiva. Que hizo que pasáramos de 18 millones de toneladas a llegar a 100 millones de toneladas en 2008. En esa última etapa de 50 años, hubo toda clase de gobiernos que usted más o menos describió sintéticamente a través de la historia, que favorecieron, no favorecieron al sector agropecuario, con políticas adecuadas o no adecuadas, hubo de todo. ¿Cómo explica usted esta que yo llamé revolución productiva, que fue una cosa casi continua, prácticamente continua, tengo el gráfico aquí, desde el 65 hasta ahora, que no se repitió en ningún otro sector de la economía, donde pasamos de un sector agropecuario que estaba por debajo de todos los niveles mundiales de productividad, etcétera, etcétera, a ser el sector agropecuario que es uno de los más eficientes del mundo en la actualidad. ¿A qué atribuye usted todo eso cuando hubo de toda clase de gobiernos, de todo tipo de políticas favorables y desfavorables? ¿Y por qué eso no se repitió en otros sectores de la economía? Por ejemplo, el sector de alguna industria, el sector de algún servicio, el sector, ni siquiera en la infraestructura del país. Esa es la pregunta. Bueno, a mí la verdad que no me gusta el análisis de los periodos tan largos, porque... No, le digo por qué, porque del 65 al 2008 hubo etapas, seguramente, donde la estadística de uno hace subir la baja de otro, y entonces da la idea de que fue un periodo de pleno crecimiento total, ¿no? Del 65 al 2008, donde hubo un momento seguramente más crítico. Así que habría que ver por ahí en etapas más cortas qué pasó. Hay varios factores. Un factor importante es la revolución verde, bueno, todo lo que tuvo que ver con los avances tecnológicos, el aumento de los rindes,
que es un fenómeno mundial que también influye a nivel local, sin duda. La tecnificación del campo, la voluntad de los agricultores, que es un elemento interesante, características culturales que diferencian a otros sectores del campo, por ejemplo. Habría que analizar muy detenidamente el periodo para que le dé una respuesta contundente de esta idea sostenida. En cuanto a la diferencia con otros sectores, bueno, otros sectores fueron directamente y puntualmente desfavorecidos, intencionalmente desfavorecidos, como la industria, por ejemplo, que fue intencionalmente desfavorecida en dos de esos momentos históricos que usted menciona, ¿no? Pero me gustaría en todo caso ver el periodo más corto y con los números en la mano, que no los tengo en este momento, para responderle con más seriedad a lo que me está preguntando. Sí. Hola. Por acá. Hacemos una más. Me gustaría, si podés explicar cómo se financia la campaña en desierto. ¿El qué? La campaña en desierto. ¿Cómo se financia la campaña en desierto y qué rol cumplió el ejército en todos esos fuertes que fueron fundando, digamos, en las tierras que colonizaron los niños? Bueno, la campaña del desierto se financia con un empréstito patriótico suscrito entre el año 1877 y 1878. Es un empréstito que se toma antes de iniciar la campaña, una venta de tierras a futuro, en el cual, a muy bajo costo, en el cual se logran vender varios millones de hectáreas, y esa campaña se financia esencialmente con capital privado, ¿no? de grandes terratenientes de la época, Luro, Martínez de Oz y varios otros. Así que hay un financiamiento previo que hay gente que va a ocupar esa tierra una vez que se logre ocupar el llamado desierto. Y el ejército tiene un rol fundamental, es un rol, particularmente en la última campaña, la del 78, es un rol de poco enfrentamiento militar, prácticamente no hay combates, hay directamente ocupación, con todo lo que implica, ¿no? Muchos prisioneros, más o menos unos 14.000 prisioneros, de los cuales sobreviven muy pocos, porque son trasladados a Buenos Aires, a la isla Martín García, derivados hacia el norte, etc. Los chicos y las mujeres repartidos en estancias y casas particulares. Bueno, todo un proceso muy dramático, ¿no? Que siguió la campaña. Última. ¿Puede ser una más? Una más. Última. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Yo te quiero preguntar, ya que es una persona que tiene un marco referencial tan amplio, sabe tanto, ¿qué va a decir un Felipe, si te animás aparte, qué va a decir un Felipe Piña de acá a 200 años de la agricultura que tenemos hoy? No voy a estar, voy a hacer lo posible, te prometo que voy a hacer lo posible, pero va a estar difícil. No, yo no creo que haga falta que pasen 200 años, uno vive hoy, es un ciudadano, y creo que debe ser un momento, por un lado, bueno y por otro lado complicado, ¿no? Por una serie de medidas que se han tomado, creo que a partir y un cimbronazo fuerte a partir del 2008, a partir de la llamada crisis, que evidentemente tiene sus repercusiones en el momento actual, ¿no? Sí, donde evidentemente además hay unas lógicas de incertidumbres en torno al futuro a partir del clima electoral que se vive y todo eso, ¿no? Así que me tomaría un tiempito para analizar el momento actual, no 200 años seguramente, pero teniendo en cuenta todos los factores que uno tiene que tener en cuenta cuando habla de un momento de encrucijada, ¿no? Un momento donde hay muchos factores a tener en cuenta, la crisis mundial, cómo se transita esa crisis a nivel local, todos los factores que juegan en eso, ¿no? Y creo que lo importante de cualquier análisis histórico es el equilibrio, ¿no? Y cómo uno realmente ponga en juego todos los factores que tiene que poner. Un historiador definitivamente no tiene que ser políticamente correcto, no tiene que quedar bien con nadie, ¿no? No se trata de eso, y por lo tanto uno tiene que, a la hora de analizar las cosas, como lo he hecho en mis libros, ustedes lo pueden ver, si ven mis libros van a ver que está
los elementos positivos, los elementos negativos de cada periodo. Creo que eso es lo que uno tiene que hacer y de eso se trata, ¿no? Mi único fanatismo es el rojo de Avellaneda, del que prefiero no hablar. Bueno, muchísimas gracias. Con esto coronamos, y disculpe si hay alguna otra pregunta, pero el tiempo se nos va. Felipe, por supuesto, tuvo ya bastante tiempo como haciendo este recorrido por la historia argentina. Pero me gustaría, para cerrar esto, y me tomo el atrevimiento de llamar al doctor Jorge Brunori, el licenciado José Gallero, por favor. De alguna manera son las caras visibles, detrás de ellos hay un gran equipo de trabajo, hay un gran movimiento para generar este proceso de lo que fue Felicerdo. Y me gustaría que José Gallero, de alguna manera también, adelante por favor, agradeciera a quienes hicieron posible la visita también de Felipe Piña aquí en la ciudad de Marcos Juárez. Y con esto de alguna manera estaríamos coronando esta gran jornada. No, para finalizar, justamente agradecer a las entidades que nos ayudaron en esta idea que hace unos 8 meses con Marcelo y con el grupo que en principio se organizó la jornada, donde aparte de lo técnico incorporar una actividad que tuviera que ver con devolver un poco a la comunidad de Marcos Juárez de toda la comunidad de Darinka. En ese contexto, la idea fue convocar a otras entidades, en principio a la municipalidad y después a un grupo de amigos de la cooperativa General Paz, de Agricultores Federados Argentinos, la cooperativa de Obras y Servicios Públicos, la mutual de la cooperativa de Obras y Servicios Públicos, el Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas y otro sinnúmero de cooperativas más pequeñas que forman parte de un grupo más grande que entre todos trabajamos en el auspicio de esta jornada de Felipe y aparte en la movilización, en el reparto de invitaciones y en una actividad que fue muy silenciosa pero muy compartida entre todos. Es eso, muchas gracias. Por último, y de forma muy breve, y desde la comisión organizadora de Felicerdo, que no soy solamente yo, sino que hay un equipo muy grande de gente que trabaja, que es todo el grupo porcino, la gente de comunicaciones, de periodismo, de intendencia, la gente de campo, bueno, todo un grupo de gente que se mueve y por supuesto desde la dirección y la cooperadora de la experimental para hacer esto. Queremos agradecer profundamente la amabilidad, la predisposición que ha tenido Felipe para con nosotros, desde que lo fuimos a ver a Buenos Aires, desde que nos contactamos con él y con su representante. Realmente para gente como nosotros que estamos lejos de la ciudad y que a veces esto es todo un desafío, encontrar gente tan amable y tan predispuesta a venir a la hora que nosotros proponíamos y a estar dispuestos para que podamos aprovecharlo, todo lo que él nos permitió aprovecharlo, realmente se lo queremos agradecer de corazón y agradecerle a todos ustedes por la presencia y por haber estado presente en el cierre de esta Felicerdo 2013. Muchas gracias. Ahora sí, gracias Felipe, y amable, invitamos a presentar. Gracias por hacer estas obras aquí en la conferencia. A todos ustedes, muchísimas gracias por llegar en nombre de la Estación Experimental